Crece la controversia en Latinoamérica por la relación militar de Venezuela con el Kremlin. El embajador de Rusia en el país sudamericano negó que Moscú vaya a instalar una base militar en una isla venezolana, como lo reportó en las últimas horas la agencia estatal de noticias TASS. En entrevista con NTN24, el diplomático dijo que la información sobre una supuesta base militar rusa en territorio venezolano es falsa. Aseguró además que Colombia no debe temer por los recientes ejercicios militares con Caracas. Este martes se divulgó información sobre las presuntas intenciones del gobierno de Vladimir Putin de establecer un complejo estratégico para desplegar aviones en la zona. Le puedo asegurar que una de esas cosas inventadas que aparecieron los últimos días en la prensa tanto rusa como de otros países del mundo es la noticia de unos supuestos planes rusos. Tal como usted seguramente está enterado, la Constitución venezolana prohíbe tajantemente la instalación de cualquier tipo de bases militares. Así que especular sobre esto a mí me parece simplemente un juego no muy limpio. No se trata de ninguna provocación. Rusia jamás ha tenido planes de dominar el mundo en general o áreas regionales, algunas áreas regionales en particular. Por eso no hay ningún peligro desde el punto de vista de las intenciones del gobierno de Rusia en lo que se refiere a las relaciones con los otros países. Nosotros estamos dispuestos a desarrollar unas relaciones de amistad con todos los países del mundo y eso es lo que estamos haciendo con Venezuela. El fin de la meta de estos ejercicios conjuntos, de esos vuelos conjuntos que se realizaron la semana pasada durante la presencia aquí en Venezuela de dos bombarderos estratégicos rusos, Tupolev 160, fue exactamente seguir la práctica normal de rutina que tienen todos los países que mantienen una cooperación militar. Estos aviones ya han visitado Venezuela en ocasiones anteriores, en el año 2008 y en el año 2013, así que es tal como dije, una práctica normal. Nosotros tenemos otros ejemplos de esta cooperación militar por ejemplo, todos los años durante el verano, porque en invierno sería bastante difícil hacerlo en Rusia, pero los venezolanos vienen a participar en los juegos militares que se llama biatlón de tanques. Claro. Y a propósito, han logrado unos resultados muy buenos, me refiero a los tanquistas venezolanos que participaron en esto. Así que es una práctica normal y no hay nada por qué preocuparse. Yo diría que en lugar de los representantes norteamericanos, yo me abstendría de unas declaraciones de este tipo por tener un historial de sus relaciones con América Latina tan manchado de las agresiones y de las actividades subversivas. Le puedo decir que solamente durante la vida de la generación a la cual pertenezco yo, hemos presenciado las intervenciones militares norteamericanas en la República Dominicana, en Granada, en Panamá, la participación completamente probada en el golpe de Estado de Chile y todo el trabajo sucio que se hizo para montar la invasión a la Bahía de los Cochinos. Así que en vez de pronunciarse de esta manera, yo me abstendría de empezar o de inmiscuirse en nuevas aventuras. Esta es la paradisíaca isla La Orchila, a 200 kilómetros al norte de Caracas, donde a largo plazo y según la prensa estatal rusa, establecería Moscú una base militar.
Actualmente es sede de un campamento militar y de una base aeronaval. Solo tienen acceso al presidente, sus familiares, altos cargos del gobierno y personal militar. En 2009, el entonces presidente Hugo Chávez incluso la puso a disposición de la aviación rusa para sus planes estratégicos. Según reportó en las últimas horas la agencia de noticias TASS, las autoridades rusas han tomado la decisión, y el presidente venezolano Nicolás Maduro no se opuso, de desplegar aviones estratégicos a una de las islas de Venezuela en el Mar Caribe, que tiene una base naval y un campo de aviación militar. Un general ruso dijo a medios locales que bombarderos como los Tupolev 160 que recientemente llegaron a Venezuela ya no tendrán que retornar a Rusia ni tampoco deberán reabastecerse en vuelo mientras realizan sus misiones de patrullaje en América. Nuestros Tupolev 160 arribarán a su base en Venezuela, realizarán vuelos, ejecutarán sus misiones y serán reemplazados de acuerdo a una rotación normal. Es como debe hacerse. Se trataría de una respuesta de Moscú a la decisión del gobierno estadounidense de retirarse del Tratado de las Fuerzas Nucleares de rango intermedio. La información se conoce semanas después de la sorpresiva visita a Rusia de Nicolás Maduro, quien se reunió con el presidente Vladimir Putin, y justo cuando el mandatario venezolano eleva la tensión con Colombia, como lo hizo este lunes. Y armemos hasta los dientes a la milicia nacional bolivariana para que ustedes vean una patria inexpugnable, una patria intocable. Paradójicamente, el régimen venezolano ha rechazado la instalación de bases estadounidenses en Colombia. Además, la Constitución de Venezuela prohíbe expresamente el establecimiento de bases militares extranjeras. Washington, entre tanto, ha denunciado la creciente presencia rusa en América Latina, como lo hizo en 2015 el entonces jefe del Comando Sur, John Kelly. Periódicamente, desde 2008, Rusia ha incrementado su presencia en América Latina a través de propaganda, venta de armas y equipos militares, acuerdos antidrogas y comercio. Bajo el presidente Putin, sin embargo, hemos visto un claro regreso a las tácticas de la Guerra Fría. Cuba, Nicaragua y Venezuela han albergado ya barcos rusos en sus puertos y han participado en ejercicios conjuntos. Vamos a saludar en Caracas, Venezuela, a Fernando Ochoa Antich, general retirado del Ejército de Venezuela, exministro de Defensa. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Encantado de saludarla. Para empezar, escuchábamos al embajador decir en NTN 24 que varios medios, tanto rusos como venezolanos, hablaban de esta posibilidad de la creación de una base militar. Y Diosdado Cabello ayer decía que ojalá fuera cierta esa instalación de la base militar rusa en Venezuela. ¿Hay argumentos creíbles para que este hecho se registre como una noticia en diferentes medios, a pesar de que el gobierno de Venezuela lo esté desmintiendo? Bueno, fíjese, en realidad existe un acuerdo militar con Rusia, en el sentido que desde que se inició el gobierno de Hugo Chávez, se empezó a comprar armamento de ese origen, y toda la defensa actual venezolana está basada en armamento ruso. Por lo tanto, tiene que haber una estrecha relación con Rusia para poder enfrentar las necesidades logísticas que ese material exige. Yo creo que esa es la razón del viaje que acaban de hacer con un avión de transporte y un avión de pasajeros. Lo que agregaron fue, sin ninguna necesidad, los dos aviones, estos superbombarderos muy modernos e importantes. Claro, esos son fundamentalmente vehículos de orden nuclear y no traían ningún tipo de armamento nuclear. Pero de todas maneras, la amenaza existió, es decir, una acción como para intimidar al rumor que ha venido surgiendo en el mundo de que puede haber algún intento de invasión a Venezuela con motivo al inicio de un nuevo periodo presidencial absolutamente ilegítimo del presidente Nicolás Maduro. Ahora, yo estoy convencido de que el fondo de todo esto es justamente buscar una respuesta del gobierno de Maduro a los venezolanos, demostrando que tiene una capacidad suficiente para enfrentar cualquier tipo de invasión, cosa que no es cierta. Una alianza, como se ha venido planteando en los medios de comunicación, en donde esté Colombia, Brasil y los Estados Unidos, para enfrentarse a Venezuela y con un apoyo muy lejano de Rusia, estratégicamente eso no es posible. Por lo tanto, hay que descartarlo totalmente. Ahora, puede haber sin duda una invasión. Y puede haber una invasión si el gobierno de Maduro continúa
en una posición absolutamente intransigente, violatoria de la Constitución venezolana y además enfrentando de una manera totalmente absurda todos los intereses regionales que existen por el rechazo que tienen el rechazo que tiene el gobierno de Maduro ante la situación inconstitucional que está tratando de plantear el 10 de enero del 2019. General, le quiero preguntar en este momento, ¿qué es lo que tiene que hacer en todo caso Colombia frente a esta situación? Porque está quedando justo al lado de Venezuela con estas dos amenazas, tanto por parte del gobierno de Venezuela con Rusia, como también la posición que ha tomado Estados Unidos, Brasil en torno a esta situación. ¿Cuál es en realidad en este momento la temperatura política, la potencial choque de fuerzas entre estos países? Porque geopolíticamente estamos hablando de una disputa territorial. No, yo no lo vería como una disputa territorial. Yo lo vería más como un problema de orden ideológico. El gobierno revolucionario de Maduro está generando en la región una situación de inestabilidad, entre ellos la diáspora venezolana y otro conjunto de razones por las cuales, en las cuales se comprometen los intereses vitales de los países que hemos nombrado, tanto intereses vitales de Colombia como intereses vitales de Brasil, como intereses vitales de los Estados Unidos. Y ante esa situación puede haber una respuesta. Yo espero que no ocurra y que al contrario la presión económica que está recibiendo el gobierno de Maduro conduzca a que él entienda que debe buscar una negociación con la oposición venezolana que trate de encontrar una alternativa constitucional a la crisis que se va a generar a partir del 10 de enero, cuando su gobierno quede absolutamente deslegitimado ante el mundo. Claro, ahora, ¿en qué posición quedaría Venezuela si es que se llegara a instalar una base militar rusa? Porque hemos escuchado en los últimos días también los reportes de las bases militares que tiene Estados Unidos en América Latina. ¿Quién es quién? ¿Quién pierde más en todo caso? Bueno, lo que pasa es que yo no creo que los Estados Unidos puedan aceptar esa situación. Fíjese, el equilibrio estratégico naval entre Estados Unidos y Rusia es totalmente favorable a los Estados Unidos. Fíjense que Estados Unidos tiene 18 portaaviones y Rusia tiene un portaaviones, ¿no? Ciertamente que tiene una fuerza interesante de submarinos, pero cuando vamos, por ejemplo, a los destructores, Rusia llegará a tener 30 destructores y Estados Unidos tiene más de 80 destructores. Por lo tanto, es una capacidad militar muy distinta, ¿no? Aparte de eso, los Estados Unidos en el tiempo, por su mayor capacidad y después de la destrucción de la Unión Soviética, ha traído por consecuencia de que tiene base suficiente en cualquier parte del mundo para poder enfrentar cualquier crisis que pueda ocurrir. Y yo no creo que los Estados Unidos puedan permitir que Rusia establezca una base tan cercana a sus intereses vitales, a las costas de los Estados Unidos, como sería en Venezuela. Es verdad que Venezuela tiene una posición geoestratégica muy importante, pero de allí a que los Estados Unidos y la región vaya a permitir que surja en Venezuela una base rusa que traiga al territorio latinoamericano, al territorio americano, las tensiones que están sufriendo en el Medio Oriente, etcétera, es totalmente absurdo. Para concluir esta entrevista, viene ya el 10 de enero, la próxima periodo de gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Vienen momentos claves, en todo caso una coyuntura en este país, no solamente por la crisis política, económica y social que se vive al interior, sino también por esta situación que se está viviendo en el contexto internacional. Sí, sin duda que sí. Fíjate que las declaraciones del presidente Maduro son absolutamente imprudentes, totalmente imprudentes, y generan, pues, como es natural, angustia y malestar en los otros países de la región. Hay que escuchar las filípicas
del señor Maduro, acusando a los presidentes tanto del Brasil como de Colombia, comprometiéndolos en una posible invasión, etcétera, cuando en realidad no creo que eso es lo que esté planteado. La presión existe por la actitud que tiene el gobierno de Maduro de irrespetar todas las normas constitucionales venezolanas. Le agradezco a Fernando Ochoa Antich, general retirado del Ejército de Venezuela, exministro de Defensa. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Muy amable, señorita, muy gentil. Los periodistas de NTN 24 en Miami, Nueva York y Washington tienen la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora en la Unión Americana. En las últimas horas, un juez federal decidió posponer la sentencia contra Michael Flynn, el ex asesor de Seguridad Nacional, para darle más tiempo de demostrar su nivel de cooperación en la pesquisa de la trama rusa antes de emitir un fallo. Nuestro periodista Emiliana Molina tiene la información. Adelante. Buenos días, así es, el juez Emmett Sullivan decidió postergar la sentencia de Flynn después de que éste se declarara culpable de mentirle al FBI y cooperar en las investigaciones sobre la trama rusa. Sullivan le preguntó al acusado si quería saber su sentencia el día de ayer o esperar a que terminara la investigación con las autoridades para ver en realidad el nivel de alcance de la cooperación de Flynn. Flynn, por su parte, entró a la corte con una sonrisa que se le desvaneció cuando el magistrado comenzó a criticar los hechos cometidos por el ex asesor de Seguridad Nacional, asegurando que Flynn posiblemente vendió a su país. Tanto la Fiscalía como el acusado habían solicitado que la condena por haber mentido al FBI no implicara una pena de prisión, ya que según los investigadores, la cooperación de Flynn hasta el momento ha sido significante para las pesquisas mediante al menos 19 interrogatorios con la Fiscalía Especial de la Trama Rusa y el Departamento de Justicia. El próximo 13 de marzo se evaluará la situación nuevamente para posteriormente posiblemente sentenciar a Flynn. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, buen día para ti. El Consejo de Seguridad de la ONU ha convenido una reunión especial para debatir la controversia por los túneles hallados entre las fronteras de Israel y Líbano, estructuras que presuntamente construyó el grupo terrorista Hezbollah con el objetivo de facilitar ataques contra territorio israelí. Piden al Consejo que hagan un pronunciamiento sobre este caso. Alejandro Rincón tiene la información. Adelante. Hola, feliz miércoles para todos. Horas antes del inicio de esta importante sesión del Consejo de Seguridad, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó estos 4 túneles no solo como una provocación, sino también como un acto de guerra. En este mismo sentido, el premier Netanyahu hizo un importante llamado al organismo internacional para que haga una voz de condena no solo contra Hezbollah, esta milicia chií, sino también a los gobiernos de Líbano y de Irán, que de acuerdo con Israel son los que patrocinan actualmente las operaciones de esta organización considerada como terrorista. De acuerdo por lo previsto con el Consejo de Seguridad, habrá allí algún nivel de debate y también de análisis sobre las evidencias recolectadas no solo por las autoridades de Israel, sino también por la Fuerza de Naciones Unidas que se instaló temporalmente desde el año 2006 cuando se acabó el conflicto entre Líbano e Israel. Autoridades que en las últimas horas también no solo han confirmado el hallazgo de estos 4 túneles, sino que los calificaron como una violación a la resolución de Naciones Unidas que en el año 2006 puso fin al conflicto entre ambas partes. Es toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro. Y la Sociedad Interamericana de Prensa pidió a la Organización de Estados Americanos invocar la Carta Democrática en Nicaragua. El organismo considera que la situación en el país centroamericano requiere acciones contundentes. Nuestra periodista Paola Serna tiene la información. Adelante, Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues a través de una carta enviada por la presidencia de la Sociedad Interamericana de Prensa, la presidenta María Domínguez, directamente al secretario general de la OEA, Luis Almagro, le han pedido esta implementación de la Carta Democrática Interamericana en Nicaragua. La CIP ha manifestado su preocupación ante la constante violación de los derechos humanos en este país y también del orden democrático y constitucional. Principalmente han advertido sobre la situación de la libertad de expresión y la libertad de prensa
prensa en este país, el asedio, la falta de garantías por parte del gobierno de Ortega para los medios de comunicación en este país, que constantemente son acechados por las Fuerzas Armadas de Ortega, y también han pedido pues que se agilice este proceso de la implementación de la Carta Democrática por parte de la OEA en Nicaragua en estos momentos. También han dicho que la situación actual de este país no solo afecta la paz en Nicaragua, sino que está afectando la paz y la seguridad a nivel regional, y es por ende necesario que se actúe de manera inmediata. También la CIP ha dicho que estará yendo en los próximos días con esta misma solicitud a otros organismos internacionales. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Buen día también para ti. Avanzamos. Un niño de 2 años que agoniza en un hospital de California podrá ver a su madre. El gobierno de Estados Unidos aprobó una visita humanitaria para la mujer yemení que clamaba por poder abrazar a su hijo Abdullah Hassan, quien padece una enfermedad terminal. Tras conocerse este angustioso pedido del padre del menor, la Casa Blanca emitió esta visa a pesar del veto migratorio que le pide entrar a la Unión Americana. Un desenlace feliz para un caso que conmovió a Estados Unidos. Mi hijo necesita a su madre. Ella quiere besarlo, abrazarlo por última vez. Entre lágrimas, Ali Hassan le rogó al gobierno estadounidense permitir el reencuentro entre su esposa y su hijo, Abdullah Hassan, quien padece una enfermedad terminal. Por favor, ayúdenos a reunir a mi familia de nuevo. La mujer no puede ingresar al país por ser de Yemen, uno de los países afectados por el veto migratorio de Donald Trump. Pero las plegarias de Ali fueron escuchadas. La Casa Blanca le otorgó una visa a la madre. Es un caso muy triste. Nuestros pensamientos están con la familia en este momento difícil. La mujer, que se encuentra en Egipto, llegará este miércoles a Estados Unidos para verse con su hijo de 2 años de edad, quien permanece con vida gracias a un respirador artificial. Y los gobiernos de México y Estados Unidos acercaron posiciones con un plan conjunto de cooperación en el sur de México y en Centroamérica con inversiones multimillonarias. El objetivo, frenar la migración detonando el progreso en la región. México y Washington anunciaron el martes una millonaria inversión con la que buscarán frenar la creciente migración hacia el territorio estadounidense. El gobierno de México ha anunciado el mayor compromiso de desarrollo en décadas en el sur del país, el cual incluye $25,000 millones por los siguientes 5 años. Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense emitió un comunicado en el que informó de inversiones privadas y públicas en México por $4,800 millones, incluyendo $2,000 millones para el sur mexicano. El proyecto también destinará fondos al Triángulo Norte, formado por Guatemala, Honduras y El Salvador. Estados Unidos se compromete a otorgar un total de $5.8 mil millones para reformas institucionales y desarrollo económico en el Triángulo del Norte, por medio de fuentes privadas y públicas. Miembros del Gabinete de México y Estados Unidos se reunirán a fines de enero, mientras que una cumbre empresarial binacional será convocada en el primer trimestre del 2019 con representantes del sector privado para explorar oportunidades de inversión. México también anunció el lunes que duplicará el salario mínimo en los municipios de la frontera con Estados Unidos, argumentando que un impulso a la economía de esta zona frenará la emigración ilegal, tema central para el gobierno del estadounidense Donald Trump. Vamos a una pausa aquí en la mañana de NTN 24. Al volver tenemos una noticia, un incendio en Manaus, en Brasil. Al volver, la historia. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Vamos a hacer un repaso por las noticias más importantes a esta hora. Empezamos la ronda informativa en México, donde a causa de una balacera 3 personas perdieron la vida. Los hechos ocurrieron en un mercado de la zona de Iztapalapa, en Ciudad de México. Según la Procuraduría General de Justicia, 3 hombres con armas de fuego a bordo de 2 motocicletas arribaron al lugar donde pretendían extorsionar a vendedores. Ante la negativa de entregar el dinero, se desató una trifulca. El Ministerio Público abrió una investigación por delitos de homicidio y lesiones dolosas.
Avanza el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán por delitos de narcotráfico. Pedro Flores, considerado uno de los narcotraficantes más importantes de Chicago, vinculó a uno de los hijos del líder del cártel de Sinaloa con el tráfico de heroína en Estados Unidos. El testigo de la fiscalía aseguró que existe la grabación de una conversación telefónica que sostuvo en 2008 con su hermano gemelo sobre un cargamento de 18 kilos de heroína y de la que se escucharon 10 segundos en la corte. Flores además señaló a Guzmán Loera de recibir más de $10 millones por la venta de estupefacientes en territorio estadounidense y comprar equipos de fútbol en México. Y en Estados Unidos se recomiendan capacitar a maestros y alumnos sobre cómo actuar ante tiroteos en centros educativos. Así lo propone la comisión creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a raíz del tiroteo que en febrero pasado dejó 17 muertos en una escuela de Florida. Tras este incidente en la población de Parkland, el presidente propuso armar a algunos profesores para hacer frente a posibles nuevos tiroteos. Una polémica iniciativa que el informe no recoge. Y Donald Trump ordenó la creación de una fuerza militar espacial. El presidente de Estados Unidos instruyó al Pentágono la creación de un escuadrón policial dedicado a las operaciones de ese país en el espacio. Esta decisión constituye el primer paso hacia el objetivo del Ejecutivo de crear una nueva rama dentro de las Fuerzas Armadas llamada Fuerza Espacial. La red social Facebook compartió más datos personales de sus usuarios con gigantes tecnológicos como Microsoft, Amazon, Spotify o Netflix, de los que se habían dado a conocer hasta ahora. El New York Times informó que tuvo acceso a centenares de documentos internos de la compañía de Mark Zuckerberg que revelan cómo compartió la información sin el consentimiento de los usuarios y generó así su modelo de negocio a través de publicidad. En total fueron unas 150 compañías, en su mayoría negocios tecnológicos, los que se beneficiaron de estos acuerdos para acceder a los datos de Facebook, que tiene 2.200 millones de usuarios. En el caso concreto, las elecciones presidenciales en Estados Unidos de 2016, Facebook estimó que unos 10 millones de personas estuvieron expuestas a los más de 3.000 anuncios pagados por cuentas falsas supuestamente ligadas con Rusia. El gobierno de Panamá atribuyó a infiltrados opositores los disturbios en las protestas de productores que estallaron este martes en la región central de Divisa. Los incidentes obligaron a que las unidades antidisturbios actuaran luego de que los manifestantes, gran parte ganaderos, sitiaran al vehículo que transportaba a varios ministros que llegaron al lugar para dialogar con los productores que reclaman el cese de importaciones. Un criterio bastante riguroso con la migración es el que tendrá el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El mandatario electo, que se posesionará el 1 de enero, afirmó que durante su gestión serán más estrictos con los controles y la entrada de los migrantes indocumentados. Bolsonaro, a través de sus redes sociales, volvió a criticar el Pacto Mundial sobre las Migraciones y reiteró su intención de abandonarlo una vez que asuma el poder. La Asamblea General de la ONU se reúne este miércoles para respaldar formalmente el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado este mes por una mayoría de países del mundo en una cumbre de Marruecos. El gobierno de Chile calificó en las últimas horas su decisión de abstenerse en la votación de hoy, argumentando que el acuerdo no resguarda los intereses de esa nación. Vamos a retomar el tema con el que abríamos la mañana de NTN24. El embajador de Rusia en Venezuela, Vladimir Saemsky, respondió a las preguntas de NTN24 en entrevista exclusiva para televisión. El diplomático negó que Moscú vaya a instalar una base militar en una isla venezolana, como lo reportó en las últimas horas la agencia estatal de noticias TASS. Nuestro periodista Oliver Fernández tiene la información. Adelante, Oliver. Un buen día, Joely. Un placer saludarte desde Caracas. Así es, el embajador de Rusia en Venezuela, Vladimir Saemsky, aseguró que no hay ningún interés por parte de Rusia de instalar una base militar rusa en La Orchila, en la isla de La Orchila, acá en Venezuela. Dijo que, por el contrario, son respetuosos de la Constitución bolivariana de Venezuela, que también no permite que se instalen este tipo de bases militares en la nación suramericana. También aseguró que los ejercicios militares que se registraron la semana pasada en Venezuela forman parte de los convenios bilaterales entre Venezuela y Rusia, y que los pueblos cercanos a Venezuela o los pueblos de la región deben estar tranquilos porque no es la intención de Rusia desestabilizar a la región. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
le puedo asegurar que una de esas cosas inventadas que aparecieron los últimos días en la prensa tanto rusa como de otros países del mundo es la noticia de unos supuestos planes rusos. Tal como usted seguramente está enterado, la Constitución venezolana prohíbe tajantemente la instalación de cualquier tipo de bases militares. Así que especular sobre esto a mí me parece simplemente un juego no muy limpio. Joely, por otra parte, para el día de hoy se espera que la oposición venezolana le ofrezca un nuevo plan de recuperación económica al país. Esto ocurrirá en el Teatro Chacao aproximadamente a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, donde asistirán algunos diputados a la Asamblea Nacional y también los importantes líderes de oposición venezolanas, así como también el Frente Amplio Nacional Opositor. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias, muy buen día para ti, un abrazo. Avanzamos en Brasil, un incendio arrasó un barrio en la ciudad norteña de Manaus. Las llamas destruyeron al menos 600 viviendas de madera. La emergencia dejó 4 heridos. Las autoridades investigan si la explosión de una olla a presión causó el fuego. Al menos 600 viviendas fueron devastadas la noche de lunes por un incendio en el empobrecido barrio brasileño de Educandos en Manaus. Cientos de habitantes abandonaron sus hogares en medio de escenas de pánico tratando de salvar sus pertenencias, indicó un fotógrafo de la AFP. 4 personas fueron hospitalizadas por haber inhalado humo, pero los partes médicos no mencionan ningún herido grave. El siniestro se declaró al anochecer del lunes y fue controlado después de medianoche por unos 100 bomberos que tuvieron que abrirse paso entre las calles estrechas y remolcar coches estacionados, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad del Estado de Amazonas. Los primeros datos de la investigación indican que el desastre pudo ser provocado por una cacerola a presión. Autoridades locales indicaron que tal vez se trataría del mayor incendio urbano en la historia de Manaus. Los presidentes de los países socios del Mercosur coincidieron en reformar al estancado bloque regional. La noticia se conoce luego de que el futuro gobierno brasileño del presidente electo Jair Bolsonaro amenazara con retirarse si no hay cambios. Los socios del Mercosur coincidieron el martes en Montevideo en la necesidad de reformar al bloque regional. La cumbre de mandatarios se celebró días después de que el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, amenazara con abandonar el grupo si no hay modificaciones que generen resultados positivos para el sector productivo brasileño. Los países miembros coincidieron en que la postura brasileña abre una oportunidad para discutir un mejoramiento y perfeccionamiento del bloque, que funciona como unión aduanera, pero que ha perdido dinámica en sus decisiones de comercio, y que en 20 años no ha podido cerrar un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Además, el acuerdo impide que los socios puedan negociar tratados comerciales individualmente, si no tienen la aprobación de los demás integrantes del bloque, por lo que los llamados a flexibilizar este mecanismo se multiplicaron en los últimos tiempos. Uruguay traspasó la presidencia rotativa del Mercosur a Argentina y el presidente Mauricio Macri dejó claro que Venezuela estará en la agenda de su gestión al frente del grupo regional que suspendió a Caracas en 2017. Macri llamó a buscar soluciones para la crisis humanitaria en Venezuela y pidió la restitución de la democracia en ese país. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay son los 4 estados miembros y socios fundadores del Mercosur. Bolivia es actualmente un estado asociado. De nuevo a un corte comercial. Al volver, no lo va a creer, Donald Trump dice que va a construir el muro y que va a ser bonito cuando se termine porque va a tener un diseño artístico. Ya volvemos. Ya regresamos con La Mañana. Vale. Continuamos con La Mañana. Gracias por continuar con nosotros en la mañana de NTN 24. Vamos a revisar las noticias del día. En México fue aplazado el juicio contra el esposo de la española Pilar Garrido, principal sospechoso de su asesinato. Un grupo armado asesinó al juez que llevaba el caso, identificado como Abelardo Ibarra, el mismo día en el que tendría lugar una audiencia en la que participaría la madre y la hermana de la mujer. El juez recibió varios disparos cuando transitaba una carretera del estado de Tamaulipas en compañía de una compañera de la Fiscalía. Con la audiencia se llegaba prácticamente al cierre del juicio, pero este fue suspendido por el suceso
y se retomará hasta el 8 de enero. Pilar Garrido desapareció el 2 de julio de 2017 cuando viajaba con su marido y su bebé en un auto de regreso a Ciudad Victoria tras pasar unos días en la playa. Sus restos fueron hallados y se inició una investigación al cónyuge por contradicciones en sus testimonios. La Cancillería de Guatemala concluyó la documentación del trámite para repatriar los restos de la niña de 7 años, Jacqueline Caal, quien falleció bajo custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. También solicitó al gobierno de Donald Trump una investigación para esclarecer el fallecimiento de la menor que buscaba el sueño americano con su padre. El hombre se encuentra bajo orden de supervisión en Estados Unidos y en enero se presentará ante las autoridades que definirán su situación. Un extraño tornado tocó tierra en un barrio residencial de Seattle, en el estado de Washington. El fenómeno causó daños a al menos 50 casas, así quedaron, y provocó la caída de decenas de árboles. El tornado tocó tierra en Port Ocar, situado a 24 kilómetros al oeste de Seattle. Los primeros informes señalan que no hay heridos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que el muro que pretende construir en la frontera con México, escuche, tendrá un diseño artístico y que una vez concluido quedará, según dijo, bonito. La construcción de la barrera a lo largo de más de 3,000 kilómetros de frontera fue la promesa estrella de Trump durante la campaña electoral de 2016, pero tras su llegada a la Casa Blanca, el Congreso solo le ha aprobado partidas para pequeños tramos. Los demócratas dicen alto y claro que no quieren construir un muro de cemento, pero lo que estamos construyendo no es un muro de cemento, estamos construyendo barras de acero diseñadas artísticamente. Así podremos ver fácilmente a través de ellas, será bonito y al mismo tiempo dará a nuestro país la seguridad que nuestros ciudadanos merecen. Se construirá rápido y una vez completado nos ahorrará miles de millones de dólares cada mes. La Casa Blanca busca evitar un cierre de la administración gubernamental por falta de fondos. La administración de Donald Trump buscará otras formas de financiar el muro en la frontera con México si el Congreso decide no incluir el dinero para este proyecto en el presupuesto que debe aprobar antes de este viernes. Trump demanda $5,000 millones para construir la valla. Estados Unidos prohíbe los dispositivos que aceleran la capacidad de disparo de las armas semiautomáticas, como el que utilizó el autor del tiroteo en Las Vegas el año pasado, que dejó 58 muertos. La medida dará un plazo de 90 días a partir de su publicación oficial para que sean entregados o destruidos los mecanismos denominados bump stocks. En Los Ángeles, el fundador y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, presentó el prototipo de túnel para dar una solución a la congestión en las grandes ciudades. El sistema tiene como objetivo transportar a pasajeros en cabinas o impulsarlos en sus propios vehículos. El túnel de prueba, que tiene una extensión de casi 2 kilómetros, fue excavado en el subsuelo de la sede de la empresa de transporte aeroespacial y también fundada por Musk. En este primer intento, uno de los vehículos eléctricos que idealmente podrán alcanzar los 240 kilómetros por hora no supera los 80 kilómetros por hora. El empresario detalló que los costos del proyecto ascienden a alrededor de $10 millones. 13 años en el poder. Aprovechando esta ocasión, el presidente de Bolivia, Evo Morales, invitó a sus seguidores a acudir en masa a las urnas en la jornada electoral de 2019 y en la que pretende quedarse por cuarta vez en la presidencia. En un acto de Quillacolo del Movimiento al Socialismo, el mandatario indígena recordó que en diciembre de 2005 fue electo por primera vez y desde entonces, según él, el país ha tenido cambios favorables. Morales fue habilitado para las primarias del próximo enero, previo a los comicios en octubre, en una decisión del Tribunal Constitucional que la oposición y algunos colectivos sociales consideran ilegal y una violación a la democracia. Es el movimiento político más grande de la historia de Bolivia. Es el movimiento político más grande en todos los niveles, desde la fundación de la República, desde 1825. Y estoy convencido, gracias a esa unidad, hemos cumplido con el legado de Túpac Katari y Bartolina Sisa. Ustedes saben muy bien, cuando los españoles descuartizaron, ¿él qué dijo? Yo muero y volveré millones. Ahora somos millones. Inesperada visita del Papá Noel al acuario de París. Los visitantes del lugar le vieron nadar armoniosamente junto a decenas de peces como antesala a la Navidad. Con todo y barba, véanlo. El personaje alimentó a los animales del tanque.
Los niños fueron los que más disfrutaron de esta mágica visita. Completamente desnudos, defensores de los derechos de los animales protestaron en Barcelona, España, contra la industria de pieles, cubiertos de sangre artificial y amontonados unos encima de otros sobre el suelo. Imitaron cómo quedan los cuerpos de los animales sin vida una vez que se les ha arrancado la piel. Bajo el lema ¿cuántas vidas para un abrigo?, levantaron su voz en rechazo al maltrato a manos de la industria peletera. Según cifras de ONGs, más de 32 millones de animales son sacrificados cada año, solo en la Unión Europea. Vamos a saludar en España a Francisco Vázquez, fundador y director de la organización Anima Naturalis, encargados de llevar a cabo esta protesta en Barcelona contra el uso de piel animal. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, Joely. Oye, yo vi las imágenes de estos cuerpos desnudos, batidos de sangre, unos sobre otros, y la verdad me pareció escalofriante la escena. ¿Cuál es esta sensación que te queda cuando estás frente a una matanza de animales solamente por seguir en la industria de la moda? Es que eso es lo horrible. Cuando ponemos los cuerpos desnudos de las personas ensangrentadas y ya la imagen es chocante, imaginemos que solamente ese número de animales, que creo que en el acto fueron unos 70 personas, son las vidas que se requieren solo para hacer un abrigo de pieles. Solo un abrigo de pieles. Y las condiciones en que viven esos 32 millones de animales aquí en la Comunidad Europea, que son los estándares legales más altos, digamos, en el mundo, para este tipo de industria, es horrible. Están teniendo canibalismo, se pudren sus propios cuerpos. Son escenas realmente sacadas como del Dante Alighieri. Claro, y sobre todo destacar esto, la violencia con la que lo hacen, la manera tan violenta en el que los asesinan y los dejan morir poco a poco, muchas veces, para permitir que la piel no sea dañada. Sí, es que, a ver, el estándar industrial es que los animales tienen que ser despellejados vivos, porque una vez que muere el animal hay rigor mortis y es mucho más complicado sacar la piel. Hay que matarlos, digamos, inmediatamente o aturdirlos, quitarles la piel y luego morir. Y generalmente mueren desangrados. Ahora hay que pensar que los animales que mueren, esos 32 millones de animales que mueren en la Comunidad Europea, significan solamente la mitad o más o menos la mitad de todos los animales que mueren en el mundo. El mayor productor de pieles en este momento es China, y los estándares, como te puedes imaginar, de bienestar animal ahí son mínimos. Entonces, por esa razón, hay países como Italia, Austria, Suecia, incluso Alemania y Reino Unido, aquí en Europa, que ya prohibieron las granjas peleteras por las condiciones en que esas pieles tienen que ser criadas, esos animales tienen que ser criados, y la manera tan monstruosa de que tengan que morir. España es uno de los pocos países que sigue habiendo industria peletera porque las leyes son mucho más permisivas que en el resto de los países. ¿Y a qué se debe esta falta, pues no sé si de conciencia, de empatía con un ser vivo, con un animal? Porque vemos a otros países, incluso marcas reconocidas de gran costo, que están tratando de dejar de utilizar pieles animales justamente para sumarse a esta nueva tendencia, incluso hasta ideológica. ¿Por qué esa falta de sensibilidad, de empatía? Es una gran pregunta, pero nos encontramos con problemas como, por ejemplo, la empresa Zara, que es española. En Inglaterra se publicita diciendo, con carteles diciendo, toda nuestra piel es falsa, mientras que aquí ponen toda nuestra piel es verdadera. Es decir, el español o incluso el ruso, los rusos vienen mucho a comprar pieles aquí, están acostumbrados a que sigue siendo algo de élite, algo de posición social, tiene una piel real, mientras que vemos que el mundo va conduciéndose hacia otra dirección. Precisamente mostrar tipo de piel, estampados de tipo piel silvestre, que no sean reales, vale más o luce mejor, porque también está dando un mensaje ético a quien la usa. No, la verdad es una pregunta muy compleja. ¿Por qué España, que mantiene cosas como, por ejemplo, la tauromaquia como una fiesta nacional, siga manteniéndose en ese camino? Uno de los países, por ejemplo, con mayor nivel de cacería o de regiones para cazar animales
en Europa, que tiene más zonas para esto, es España. Es decir, España viene a ser como el patio trasero de Europa, por así decir, sin tratar de ofender a nadie, pero es una realidad. Y precisamente también las pieles son una de estas cosas que identifican a España en el resto de la Comunidad Europea como estos países donde todo es permitido, incluso lo que otros consideran bárbaro. Oye, Francisco, te quiero hacer una pregunta a modo de debate, porque hay mucha gente que me ha planteado a mí esta pregunta y quisiera saber, tú como especialista, cómo la responderías. En muchos países donde tradicionalmente las temperaturas son bajo cero, es típico, es tradicional utilizar las pieles de animales no como un lujo, sino porque es lo que tienen al alcance. No estamos hablando de marcas. Es verdad eso, pero pensemos que los seres prehistóricos, los cavernícolas, usaban pieles, y ahora consideramos que eso es una especie de necesidad todavía, siendo que hay unas fibras mucho más eficientes para controlar el frío y el calor al alcance de la mano en este momento. O sea, en cualquier tienda que vayas vas a encontrar cosas más eficientes contra el frío. Entonces, este argumento acerca de cómo en lugares hace mucho frío la gente tiene que usar pieles, mira, hay lugares muy fríos también en Estados Unidos y ya están recogiendo las pieles para llevarlo a las perreras, para que los cachorros puedan protegerse cuando recién nacen porque no tienen a la madre o diferentes cosas así. Ya las pieles están usándose para cosas como esa, en lugar de usarlas para protegerse del frío. Aquí en España, lugares como Burgos o el propio Madrid, hace mucho frío en invierno, o sea, cae nieve, es mucho frío, pero cada vez son menos las personas que usan pieles para protegerse del frío. Son señoras, es otra generación, es otro modelo de mental, pero hay fibras mucho más eficientes para eso. O sea, hemos ido al Everest y la gente no va a estar protegida con pieles para ir a esas temperaturas. Es decir, estamos ya, es un argumento un poco relamido, pero no es por frío. Sigue significando el costo que tiene un abrigo de pieles, un estatus social, y por eso incluso en lugares cálidos como Colombia o México siguen usando pieles los ricos para ir a la ópera, por ejemplo, o sigue siendo un regalo de alcurnia, ¿no? Un regalo bien recibido por algunas mujeres, un abrigo de piel de verdad, de algunos animales que son más caros que otros, claro. Pero es por eso, es una cosa de estatus, y por estatus mueren 32 millones de animales solo en la Comunidad Europea y más de 60 millones de animales en todo el mundo. Francisco Vázquez, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Muchas gracias a ti por tenerme aquí. Las democracias en América Latina no son valoradas positivamente por la mayoría de los ciudadanos de la región, así quedó reflejado en el Foro Democracias y Constitucionalismo organizado por la Fundación Carolina en Madrid. Marcelo Moncayo, desde la capital española, con la información. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. En la mañana de este día, desde Casa de América en Madrid, se abordó el tema democracias y constitucionalismo, un foro moderado por el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell. Desde este lugar, la directora de la organización Latino Barómetro dio importantes datos sobre la percepción que tienen los ciudadanos de América Latina sobre sus democracias. El 70% de la población de América Latina cree que los gobiernos en general trabajan para ellos y no para la mayoría. Eso me parece como una de las mayores críticas al sistema democrático de América Latina, o sea, la deficiencia de las democracias, que solamente el 12% de los latinoamericanos dicen que la distribución de la riqueza en América Latina es justa. Además, la señora Marta Lagos se refirió a los gobiernos con presidentes que desean perennizarse, afectando así la transparencia y la alternabilidad del poder. Yo creo que uno de los problemas que tiene América Latina es que muchos de sus gobernantes deciden que ellos son los únicos que pueden resolver los problemas de su país y se quieren quedar en el poder para siempre. El caso de Maduro, el caso de Ortega, en Nicaragua son dos ejemplos concretos que han llevado a el fin de la tercera ola en América Latina, sacando a dos países de la democracia y siendo ya declaradamente dictaduras, ¿no? Pero también hay otros casos, ¿no? El caso de Bolivia, donde se acaba de aprobar por decreto, a pesar de que se perdió el referéndum, para que el actual presidente tenga un cuarto mandato. Entonces se producen esos efectos perversos donde los gobernantes creen que solo ellos son capaces de arreglar los problemas del país y se quieren quedar a perpetuidad, como los papas, ¿no? Que se quedan hasta que fallecen. Otro dato importante fue sobre Venezuela y la escasez de alimentos.
lo más relevante es que el 80% de los venezolanos dicen que no tienen que comer. Y con eso se caracteriza, ¿no es cierto?, la profundidad de la crisis que vive hoy día Venezuela y la razón por la cual hoy día hay cerca de 4 millones de venezolanos que han salido de su país para buscar comida en primer lugar. Además, según la directora de Latinobarómetro, el Uruguay es el país con la democracia más sólida en la región. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a Chile, donde se intensifican las protestas de los trabajadores portuarios a pesar de haber llegado a un acuerdo con el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Los trabajadores que completan 34 días de huelga están exigiendo mejores condiciones laborales a las empresas concesionarias y piden una nueva normativa para la operación de los puertos chilenos. En Santiago de Chile está nuestro periodista Juan Pablo Monsalve con la información. Adelante. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Pues son ya 34 días los que se completan de este conflicto entre los trabajadores portuarios en Valparaíso y las empresas que precisamente tienen la concesión de la operación portuaria en esta parte del territorio chileno. Desde distintos sectores políticos pues han hecho un llamado tanto a los trabajadores como a los empresarios a llegar a un acuerdo, porque de una u otra manera se está viendo afectado todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, precisamente de Chile. Vamos a revisar las declaraciones de Jorge Charp, alcalde de Valparaíso. Creemos también muy importante de que todos los actores políticos se pongan a disposición de poder ayudar a que esto se resuelva a la brevedad posible y que no ocupemos este conflicto para sacarnos eventual ventajas políticas. Creo que aquí lo único que importa es el bienestar de los trabajadores portuarios, lo único que importa es el desarrollo portuario de Valparaíso, que la economía del país pueda seguir funcionando naturalmente y además también el futuro de la ciudad de Valparaíso. Por eso este llamado que hacemos es un llamado transversal, es un llamado que más allá de nuestros colores políticos lo que busca es ponernos a disposición, como lo han hecho todos los parlamentarios de la zona, como lo ha hecho también el alcalde de Valparaíso, a poder solucionar este conflicto y no a recrudecerlo. No compartimos las imágenes que pudimos observar por los medios de comunicación en el día de ayer en el barrio Puerto. Valparaíso es una ciudad tranquila, es una ciudad de gente honesta y trabajadora. El gobierno del presidente Sebastián Piñera pues debió intervenir en este conflicto, llegando a un preacuerdo con los trabajadores y un documento que será llevado a una asamblea durante la jornada de la tarde de hoy para definir si efectivamente se continúa o no con este paro que ha afectado de manera directa, tal como lo decíamos al comienzo de este contacto, todo lo que tiene que ver en materia de exportaciones. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora acá desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenos días.